Hola, ¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Hoy vamos a abordar un tipo de venta que está en otro nivel, las ventas B2B de alta complejidad. Hablamos de proyectos de gran escala, procesos largos, múltiples actores involucrados y decisiones que pueden tardar meses o incluso años. Ventas donde no gana el mejor precio, sino el que mejor entiende el proceso, la estrategia y estructura detrás de la adjudicación. En este episodio vamos a entender cómo se construyen este tipo de ventas y qué se necesita para convertir en proyectos con gobiernos o grandes corporaciones. Si trabajas en ventas complejas o desarrollo de negocio, este episodio es para ti. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy nos acompaña Augusto Gutiérrez Usunaga. Augusto es director de Glitz en Perú, una consultora global especializada en gestión de proyectos de construcción e infraestructura. Cuenta con más de 30 años de experiencia liderando proyectos de gran escala en Perú y en el extranjero. Desde su rol actual, lidera operaciones enfocadas en la gestión de contratos complejos y proyectos donde participan gobiernos, inversionistas y grandes corporaciones. Augusto ha participado en proyectos de gran envergadura, incluyendo iniciativas como los Juegos Panamericanos de Lima, lo que refleja el nivel de complejidad y responsabilidad que maneja. Además, ha participado como expositor de espacios técnicos y estratégicos, incluyendo eventos de PMI y masterclasses sobre asociaciones público-privadas. Lo invité porque su experiencia permite entender cómo se estructura y se ganan proyectos B2B, donde la escala, la complejidad y la estrategia son determinantes. Gracias por estar en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Augusto? Pedro Ramos, muchísimas gracias. Me encuentro muy contento, muy motivado de estar aquí presente en este espacio de conversación y de compartir experiencias. Así que más que feliz y nuevamente muy agradecido. Oh, buenísimo, Augusto. Pues me gustaría comenzar con un poquito de contexto y que nos pudieras decir qué define una venta B2B de alta complejidad, como las que tú te enfocas, frente a una venta tradicional. Habría que explicar entonces un poquito lo que ha pasado en Perú y con este tipo de portafolios y clientes que ahora tenemos. En Claro, resumen, en Perú, como probablemente en varios países de Latinoamérica, la contratación pública es muy complicada, ¿no? Porque tiene para mí por lo menos cuatro elementos que siempre se mezclan. Tal vez otras organizaciones no públicas lo tienen, pero yo creo que las públicas en particular lo tienen, ¿no? El miedo, ignorancia, burocracia y corrupción. Entonces, esos cuatro elementos hacen finalmente que el cliente público, para comprar algo, un bien, un servicio, sea muy complicado. Entonces, nosotros íbamos a tener los Juegos Panamericanos Lima 2019, que fueron un éxito al final, pero que iban a ser probablemente una desgracia porque 2 años y medio antes de que hiciéramos los Juegos no habíamos hecho nada. Y la sede te la dan 6 años antes, imagínense. Cuento corto, al gobierno se le ocurrió hacer lo que se llama, o lo que hemos llamado en Perú, un acuerdo gobierno a gobierno, un Government to Government Agreement o un G2G, como se ha dicho digamos, en la abreviación en inglés. Y esto implica que el gobierno lanza un concurso para lograr asistencia técnica en infraestructura, ¿ok? Entre países. Es decir, compiten Reino Unido, compite Canadá, compite Francia, compite, varios países han competido. El primero fue para el Lima 2019, en esa vez creo que fueron Canadá y Reino Unido los que quedaron como finalistas. Claro, cuando decimos Canadá y Reino Unido no decimos el gobierno de Canadá o el gobierno de Reino Unido, sino que lo que hacen es tener un grupo de empresas suyas que presentan la oferta con el paraguas de ese gobierno que debería ser de primer mundo, que debería estar último en las listas de corrupción y que realmente debería tener el expertise para ese servicio. El primero fue Lima 2019, o sea, organizar, planificar, diseñar, construir, operar, mantener y hacer exitosos unos juegos con 40 países interviniendo, 7.000 deportistas para transmisión en vivo por 15 días. Eso nunca se había hecho antes en Perú. Probablemente en México sí, probablemente en Argentina sí, los panamericanos, pero en Perú nunca se había hecho. Y es el tercer o cuarto juego más importante y era dinero público. Entonces, la forma en que se vio la manera de hacer esto es, exceptuándonos de la ley, originar un marco de excepción que permita utilizar asistencia técnica con contratos estándar británicos en este caso, con PMOs, con BIM y con muchas otras tecnologías. Entonces, no es un producto que esté siendo lanzado
frecuentemente por algún país, no solo en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, sino fue algo creado ad hoc para conseguir un fin también muy especial, como fue organizar unos juegos, que vuelvo a repetirlo, por lo menos Panam Sport lo ha dicho así, son los mejores juegos de la historia de los Juegos Panamericanos. Oh, buenísimo, buenísimo, Augusto. Oye, y quisiera preguntarte cuando hablamos de esta parte de vender proyectos a gobiernos o a este tipo de corporaciones que son muy, muy, muy grandes, quisiera que nos platicaras un poquito realmente qué es lo que cambia de una venta que conocemos como más tradicional a una venta de este tipo. Bueno, en los proyectos públicos, normalmente el cliente es el que pone las reglas. Bueno, vamos a decirlo así, en el privado también, estamos claros. Pero lo que trato de decir es que esas reglas muchas veces en los públicos son muy rígidas. En los privados se rigen más bien por lo menos debería regirse por aspectos de eficiencia, de precio-producto, algo que realmente le haga sentido al cliente. En el Estado muchas veces está regulado por leyes. Y esas leyes lo que originan es que los participantes se especialicen en ese tipo de venta. Entonces, haciendo una comparación, si quieres, para explicarlo mejor, en el caso público tradicional, tú tienes concursos o procuras o licitaciones, como las queramos llamar, en donde lo que prima es el precio y prima el precio menor. Y voy a decirlo de una manera coloquial, espero que el ser no tan ortodoxo ayude a la explicación. Normalmente los estados, por lo menos el peruano y creo que muchos vecinos, lo que hacen es concursar de la siguiente manera. Hacen concursar a Pitufo, a Gargamel y a Goliat. ¿De acuerdo? Y lo que dicen es, a cumplimiento de los mínimos requisitos, gana el más barato. Entonces, la pregunta es, si Pitufo pasa los mínimos requisitos, ¿no sería lógico pensar que Gargamel y Goliat también va a pasar los mínimos requisitos? Creo que sí. Bueno, después de eso, si los tres pasaron, ¿quién crees que va a tener el menor precio? ¿En serio Goliat? No, lo va a tener Pitufo. Y entonces elegiste al más barato, pero también al más débil. Y luego te preguntas, ¿por qué Pitufo no pudo ¿Por qué Pitufo no firmó el contrato? ¿Por qué Pitufo no pudo con la carta fianza, con la garantía? ¿Por qué Goliat y David iba a decir, Goliat y Gargamel imputaron lo que ganó Pitufo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, cientos de años de república y todavía seguimos jugando al mismo juego en lo tradicional. Cuando hicimos lo otro, cuando el mismo gobierno pensó en lo otro, y también ha pensado en las asociaciones público-privadas que también hay en toda Latinoamérica, pero también ha pensado en otro tipo de mecanismo que se llama obras por impuesto, que es que un privado haga las obras y luego reciba un certificado por un monto y luego con eso paga sus impuestos, por el valor de lo que ejecutó como obra. Entonces en Perú se ha ido haciendo varias cosas para evitar la lógica de la ley tradicional. Entonces a tu pregunta, ¿cómo le vendes? En el caso de Perú, para hacerlo como una especie, digamos, de caso específico, ya hay otros mecanismos en los cuales no tienes que ir a la ley típica en donde concursas entre Pitufo, Garganta y Goliat, y que podrías lograr hacer infraestructura basado en unas situaciones de eficiencia y que consigan realmente el objetivo que es construir. Entonces los procesos de procura ya no se llevan solamente por el más débil y el más económico, sino se llevan por quién es el que realmente tiene en 70% la mejor oferta técnica, el mejor alcance, y solo en 30% la económica, lo que te asegura que por lo general no gana el más barato, pero a veces gana el más caro, pero obviamente el que tiene el más nivel o el mayor nivel técnico para brindar ese servicio o ese bien, ¿no? Oye, nos decías algo bien interesante, Augusto, y precisamente, digo, una de las cuestiones que sí, luego muchas veces tenemos en cuenta nosotros, que cuando vas a hacer este tipo de licitaciones, muchas de las cuestiones que más se enfocan es precio, ¿no? Justo lo decías ahorita. Y me quedo pensando un poco, ¿qué pasa con esta cuestión? Nos hablabas ahorita de otros factores que se toman en cuenta, pero ¿cómo una empresa podría generar, o sea, tiene algo de impacto el valor que ya tiene generado la empresa? No porque sea muy grande, hablabas ahorita de los 3 tipos de competidores que podrían existir, ¿no? Pero el valor que tenga la empresa, ¿puede jugar en este factor cuando se vende a ese tipo de niveles o no tanto? O sea, ahí Mira, ya es otro tipo de cuestiones. en otra vez, este caso de estudio, yo diría yo, a través del tiempo, que Ujú. es estos acuerdos gobierno-gobierno, ¿qué originan? Originan que
el cliente, que a veces es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a veces es la organización de Lima 2019, que fue un proyecto especial, a veces es Escuelas Bicentenario, que es otro proyecto especial para hacer escuelas, a veces es el Ministerio de Irrigación, el Ministerio de Salud, porque se hacen portafolios de escuelas, portafolios de hospitales, todo esto. Claro. ¿Qué es lo que se produce? Que estas asistencias técnicas, no solo la británica es la que tiene hasta ahora, digo, hago así porque ahora yo pertenezco a la asistencia técnica británica, Eclipse es una de las empresas que está ahí, tiene 4 portafolios en los que ayuda, pero la asistencia técnica francesa tiene 2, la canadiense Okey. tiene 1, la japonesa tiene 2. Y lo que se produce es que ayudan al Estado a lograr una mejor procura con unos contratos más robustos. ¿Qué originan esos contratos? ¿O qué deberían originar bien utilizados? Que haya una cadena de suministro. Eso significa que así como eliges arriba al principal por temas de precio-producto, donde otra vez el alcance técnico, la oferta técnica debería ser en realidad entre 60 y 70%, para que justamente elijas entre solo pitufos, entre solo Gargamels o entre solo Goliaths. Y luego el 30% la parte económica, para que no vaya a ser que si fuera más la parte económica te estás perdiendo a los Goliaths y solamente te quedas con los pitufos. Y al revés, si solamente te quedas con la parte técnica, tal vez hay alguien que económicamente es menor, pero también tiene una fortaleza. Entonces, ese mix 70-30 debería asegurar ese filtro. ¿Qué es lo que pasa? Así como eliges al grande acá, ese grande luego tiene que ir contratando a los subcontratistas. Entonces, estos contratos permiten que desde arriba, desde el cliente, el contratista sea observado como subcontrata. ¿Y cómo debería subcontratar? De una manera similar como fue contratado. Entonces, ¿qué vas asegurando ahí? Que el valor de los grandes, de los medianos y los pequeños se mida no solamente por quién es el más barato a cumplimiento de los mínimos requisitos, sino quién precio-producto podría ser mejor para terminar el proyecto, para terminar la construcción, la obra, porque te estoy hablando de obras que suman más o menos, contratos firmados hasta ahora tenemos más o menos por 50.000 millones, perdón, por 12.000 millones de dólares, iba a decirlo en soles, que no es muy poca plata en una ventana Claro. de 6 años. Entonces, Buenísimo. es algo que sí permite lo que tú mencionas, que es que haya un valor no solamente del grande contratista, sino de los subcontratistas y de los subsubcontratistas. A gusto. Y, hablando, por ejemplo, de los proyectos que nos comentabas de los Juegos Panamericanos, donde hay múltiples actores y alta exposición, ¿cómo se gestiona la estrategia comercial y cómo se coordina para lograr el resultado? De acuerdo, mira, eso es bien, bien interesante porque al ser portafolios de proyectos, varios proyectos, lo primero que se tiene que establecer es lo que se llama una PMO, una Portfolio Management Office, una oficina de gestión de portafolio, en donde son varios proyectos que ahorita, creo que lo había dicho hace un momento, suman ya casi 12.000 millones de dólares en los 4 programas donde hemos estado desde Lima 2019 hasta el último, que son los hospitales del PRONIS. Wow. Entonces, tú tienes que no solo manejar con la PMO monitoreo y control general de todo el portafolio, sino también tienes que manejar aspectos como el de la procura, la licitación, la gestión de los contratos, la gestión de los costos, de los riesgos, de los stakeholders, tan importante, la gestión, por ejemplo, en Panamericanos, en esa PMO no solo se manejaba temas de stakeholder, procura y contratos, sino también el tema de lo que era la media, ¿no? Es decir, todo lo que tenía que ver con las comunicaciones, porque en el día a día había que controlar y ver cómo es que se estaba percibiendo lo que se estaba haciendo, era dinero público. Es un tema bastante más complicado. Un privado puede más o menos hacer lo que quiere mientras está dentro de la ley, pero un público siempre tiene que responder, digo, un sector público, porque es dinero público. O sea, tu pregunta ¿es complejo? Sí, pero lo primero que tienes que generar es una oficina que gobierne todo, porque estás hablando de un portafolio. Otra vez no estás hablando de comprar un carro, no estás hablando de comprar incluso un edificio ya construido y luego lo ocupas. Estás haciendo algo desde cero, desde los estudios preliminares de hacer un estadio, de hacer una arena que te sirva para clasificar a un mundial, a una olimpiada de el deporte que tú vayas a jugar, en el caso de los panamericanos y en los otros casos de un hospital o de un drenaje de una ciudad que tiene que funcionar. Entonces, hay mucha expectativa, hay mucho opinión pública, hay la opinión de los entes y
instituciones que de alguna manera fueron desplazadas ya que no fueron capaces de hacerlo y se hace mediante este mecanismo. Entonces hay mucha exposición. Y eso cómo se maneja cuando tú no solo lo haces técnicamente bien, sino además tienes una gestión que principalmente pues balancee todo lo que son, ¿sabes? Las aspiraciones de las personas, ¿no? Un manejo de aspiraciones. Entonces, eso es arriba, arriba en lo que nosotros llamamos siempre la PMO, que es de donde se maneja todo, donde se gobierna ese portafolio de proyectos, por lo menos durante la vida de esos proyectos. Oye, bien interesante. Y hablando de la estrategia comercial, la estructura de la estrategia comercial, para este tipo de ventas que, pues, son procesos que pueden durar meses o años, ¿no? ¿Cómo se realiza este tipo de estrategia comercial para dar seguimiento? A ver, lo anterior lo expliqué más desde el lado de ya una vez que somos elegidos como quien provee de ese servicio, de esa asistencia técnica, más el cliente, que es la entidad pública, cómo gobernar todo, claro, podemos dar un paso previo. Claro, Primero, el gobierno ha elegido este sistema para conseguir asistencia técnica, pero lo que supone va a suceder en el futuro es que ya no vas a necesitar una excepción para elegir un consorcio de asistencia técnica de una específica nacionalidad, porque como siempre digo, claro. el talento no tiene nacionalidad, no tiene género, no tiene raza, entonces, claro, hay países donde tienes, vamos a ser honestos, más personas talentosas por densidad, pero no es que al ser empresas inglesas todos son ingleses. Te está hablando un perucho, como decimos en Perú, a nosotros mismos, a los peruanos. Entonces, y es parte de esta empresa. Entonces, ¿cómo va a suceder? Yo creo en el futuro, ya no solo van a competir los países, sino van a competir consorcios de empresas. ¿Y cuál es el valor que deberían entregar? Que a medida que el gobierno ha entendido que sí necesita asistencia técnica para manejar portafolios de proyectos, no para manejar otra vez solo uno, sino varios a la vez, que es yo creo que una cosa endémica en Latinoamérica que crece y crece y no se da cuenta que tiene que hacer más infraestructura si quiere que sea productiva y no estés en el auto, en el camión 2 o 3 horas para llegar a tu trabajo. Entonces, en ese marco de cosas, yo creo que las empresas lo que tienen que hacer, sobre todo las consultoras que brindan este tipo de servicio, pues ir demostrando el valor que tiene esta asistencia técnica manejada principalmente como gestión del portafolio de proyectos, de grandes proyectos, y hay que entenderlo así también. Un aeropuerto, alguien podría decir, es un proyecto. En realidad, cuando lo manejas son varios proyectos. La torre es un proyecto, la pista es un proyecto, la zona comercial es un proyecto, los hangares son otro proyecto. Que todos formen un solo elemento al final, eso es otra cosa, eso es cuando funcione. Pero a la hora que los desarrollas son varios proyectos. Entonces, proyectos de esa envergadura necesitan este tipo de consultoras, de asistencia técnica, no solo en la gestión, también en el diseño, también en la ejecución. Entonces, las empresas se preparan, yo creo, para sectores como lo han hecho como sectores como la minería, el oil and gas, que ya tienen empresas de este tipo que les ayudan, son privadas, todas oil and gas, o la gran mayoría, ¿no? Mineras también privadas. El Estado también es un gran cliente que tiene una cartera, yo diría, no voy a decir infinita, pero muy grande de proyectos. Y si no Claro. lo hace con esta ayuda, yo creo que lo va a terminar haciendo tarde o mañana, o literalmente, como dice el dicho, nunca, ¿no? Tarde, mañana y nunca. Entonces ahí es donde yo veo una ventana para las empresas cuando ya el gobierno entendió que sí necesita este tipo de asistencias técnicas. Oye, bien, bien interesante. Y pensando un poco acerca del tema de los riesgos que llega a haber en este tipo de proyectos, ¿no? De las consideraciones. Nos hablabas ahorita de muchas cuestiones que de pronto es difícil cubrir para precisamente los pequeños o los medianos, pero quisiera entender un poquito en esta cuestión de cómo se gestiona el riesgo comercial en ventas donde el tamaño del contrato es tan relevante. O sea, entendiendo que pues una empresa totota, pues digo, no tiene quizá ese detalle porque trabaja más con esquemas de seguros, fianzas y estas, que lo debe de haber seguramente, pero ¿cómo se gestiona ese riesgo? Claro, a ver, desde el lado de quienes venden estos servicios, nosotros, como cualquier empresa más o menos, ¿cómo decirlo?, formal, va a preguntar en el momento del concurso, ok, tú vas a querer algunas garantías, eso debería salir en los términos de referencia. Pero Claro, además la empresa, no solo por el tema de las garantías, sino también debería cuidarse por y medir cuán factible es que falle en uno u otro elemento para justamente ponerlo como un riesgo y ponerlo dentro del presupuesto. ¿Cómo?
una empresa debería entender al momento de concursar cuáles son sus riesgos. No solo entenderlos y cuantificarlos, sino saber si los términos de referencia de lo que están lanzando como concurso abarcan esas posibilidades. Porque si en el concurso lo que están pidiendo es algo que puede cumplirlo, vuelvo a mi ejemplo sencillo de Pitufo, Gargamel y Goliat, te van a obligar a concursar de esa manera. ¿Y cómo siendo Goliat vas a tener una oportunidad? Porque el pequeño va a ser probablemente, ni hablemos de Pitufo, hablemos de kamikaze, ¿sabes? De ese que se lanza porque necesita el trabajo y si falla o no, pues morirá en el intento o se salvará o vendrá la bala de plata, qué sé yo, pero es ese kamikaze. Uno grande no puede estar jugando a eso. Entonces, acá lo importante siempre es leer las bases, ojalá venga con un contrato listo para firmar, cosa que leyendo el contrato uno sabe los riesgos a los que se asume y teniendo realmente un expertise ganado a la hora de cuantificar los riesgos, porque la utilidad es directamente proporcional, la utilidad que pretendes, proyectas ganar es directamente proporcional a los riesgos que vas a asumir. ¿Cómo entras a un concurso si no tienes cubierto eso en riesgos separados, pero también en el monto que vas a ganar para poder cubrir cuánto es lo que podrías perder si no cumples con lo que te toca cumplir? Entonces, ahí creo que la respuesta en sencillo es, son proyectos complejos, los que entran tienen que medir bien el tamaño de su riesgo y tienen que cuantificarlos. Es mejor perder un concurso en donde pues tu riesgo, el riesgo que tenías que cubría bien no le hizo sentido al cliente que ganar uno bajando la valla y al final teniendo que cubrir y no sabiendo luego de dónde sacar dinero para poder cubrir lo que no puedes por no cumplir el contrato, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que me hiciste que me acordara, no sé, ya lo llegaron a escuchar donde estás tú, pero acá en México intentaron hacer un nuevo aeropuerto hace muchos años, en el sexenio de Peña Nieto. Fue muy criticado por diversas cuestiones, temas políticos directamente, pero me hiciste acordar ahorita porque precisamente uno de los factores que lo que he leído fue de los que generaron más afectación en las empresas, fue porque las empresas que invitaron a participar para la construcción de ese aeropuerto, pues eran empresas mucho más grandes y precisamente hicieron esta cascada, ¿no? Hacia los subcontratistas. Y muchos de los subcontratistas, cuando hicieron la cancelación directamente con el nuevo gobierno, que llegó y dijo: "Ya no va el aeropuerto", ¿no? Cuando ya estaba, pues, bueno, no palabrados, pues, con contrato, ¿verdad? Muchos de los esquemas dicen: "Va para atrás". Y muchos de ellos, se quedaron sin sus negocios y sus empresas, porque de plano el gobierno ya no pagó, ¿no? Y detuvo, o quizá pagó sus compromisos con el más grande, y luego el otro actor ya no los mandó hacia abajo. Creo que dijiste, o hablamos ahorita de un punto que es bien interesante, donde primero, conocí yo varios de estos, subcontratistas que también entraron en esa participación, no algunos que hayan perdido su negocio como tal, pero sí que le causó una afectación fuerte. Y creo que lo más importante fue, ahorita que decías tú, leer bien, porque muchos aventaron así también como sin contrato de esta parte. Y segundo, ninguno gestionó el riesgo, como tú lo comentas, de qué pasaría si. Todos fue, pues lo está pidiendo, ya lo aprobaron, sí se va a dar, ¿no? Y nadie consideró que eso no iba a pasar. Yo, dentro de las especialidades que tengo, la más última que he desarrollado es gestión de contratos y nosotros utilizamos otra vez contratos británicos, que son los contratos NEC, son New Engineering Contract para lo que es construcción, y realmente son contratos que no son la típica suma alzada que todo el mundo debe haber escuchado, el típico Bien. a todo costo, ¿no? Es decir, Ujú. quiero que hagas esto e incluyas todos los riesgos y todos los costos. Entonces, el contratista saca su bola de cristal para saber cómo va a subir la inflación, Ya. para saber si como en Perú vamos a cambiar presidente cada año. O sea, ¿cómo haces eso? O sea, ese tipo de contrato está bien cuando tú vas a hacer una cosa pequeñita, puntual. Está casi acotado, el riesgo es menor. Pero si vas a hacer un aeropuerto, un túnel trasandino, un metro, ¿cómo utilizas ese tipo de contrato? Así lo partes por pedacitos y en cada uno usas una suma alzada. Entonces, esos contratos ya son más avanzados. Yo siempre digo, los contratos que usamos todavía, en general, yo creo que en Latinoamérica, son para cuando yo era niño, o sea, hace 50 años, y el ingeniero más antiguo del colegio de ingenieros es el que hacía un puente de $20 millones. Ahora un chico de menos de 30 años hace un edificio de más de $30 millones. Entonces el mundo cambió, entonces tú no puedes usar los mismos contratos. Y los contratistas, todavía tienes contratistas que creen que con la suma alzada pueden lidiar
y van a ganar algo. Y prepárate, porque en la suma alzada, como es una caja negra, es un salto al vacío, un acto de fe, la mayoría de clientes deberían pensar lo siguiente: si el contratista está ganando plata, porque el cliente nunca lo va a saber, ¿no ves que es suma alzada? Si el contratista está ganando plata, alégrate, porque va a estar tranquilo. ¿Qué crees que va a hacer el contratista, el proveedor, si no está ganando plata? ¿Contra quién crees que se va a ir? ¿A quién crees que no le va a decir toda la verdad? A ti, que eres el cliente. Con supervisor y todo, igual se va a ir contra ti, porque eso es la suma alzada. La suma alzada está buena para hacer una casita, para hacer una estación de policía, pero si vas a hacer un edificio de 30, 40, 50 millones de dólares, vas muerto, porque vas a estar en litigios, ya que obviamente el contratista va a decir: estoy perdiendo plata, tengo que hacer algo para ganar, Ujú. porque no tiene un tope, es la suma. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo, Augusto. Oye, y para cerrar esta primera parte del programa, me gustaría hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Cuál es para ti la verdadera fórmula de las ventas B2B? Yo creo que no hay una fórmula en particular, pero lo que sí creo es que, y voy a apelar ahí a menos factos o menos hechos como los que he contado de un caso. Creo que tiene que haber mucho compromiso, mucha actitud, no solo de las personas, sino de la organización. Si tú no estás en una organización que puede lograr conectar con los potenciales clientes del tamaño que sea, un gobierno que es grande, una corporación que es grande o incluso una empresa que no es tan grande que podría ser tu cliente, pues va a ser poco posible que te miren para siquiera llamarte a concursar, o cuando tú concurses ya de por sí vean que no eres necesariamente el candidato que quieren. Claro. Buenísimo. Pues gracias por compartir tu experiencia y ahora vamos a ir a una parte distinta del programa donde exploramos secciones más breves y concretas para que nuestros oyentes se lleven ideas accionables. La siguiente sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre funciona. Desde tu experiencia, ¿qué factor suele ser decisivo para ganar un proyecto de gran escala y que muchas empresas subestiman? Pues si hablamos de grandes escalas, creo que está más acotado a lo que es el equipo. Yo creo que una persona sola no puede ser la bala de plata. Puede ser la entrada, la conexión, la empatía, pero luego el equipo es el que muestra realmente la solvencia. Si ese equipo no está afinado, si ese equipo no es equipo, va a ser bien poco probable que el cliente grandote que necesita confiar en ese postor o en ese proveedor vaya a poder conectar y ser uno de los candidatos. Coincido contigo. La siguiente sección se llama el rompe objeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. Augusto, en procesos de adjudicación, ¿cuáles son las principales objeciones o barreras que enfrentan las empresas y cómo las abordan para avanzar? Yo en estos últimos complejos contratos que, como les he explicado, son para los gobiernos, muchas veces esas objeciones han venido por un lado bien burocrático, bien formal, del tipo, esta persona que viene de Reino Unido no tiene los títulos que se busca en el Key Personal. Y claro, porque resulta que tiene la carrera de Quantity Surveyor que no existe en Latinoamérica, ¿no? Y todos creen que los que construyen tienen que ser ingenieros o arquitectos, cuando en otras partes hay Quantity Surveyor y Project Managers, y no están ni los ingenieros ni los arquitectos. Entonces, ese tipo de cosas son el día a día. Y aunque parezca increíble, por ese tipo de cosas muchas veces no terminan de calificarnos en todo y de manera completa, a pesar de que el expertise como empresa o como conocimiento incluso de sus profesionales no llega a ser, perdón, llega a ser el mínimo y por encima del mínimo. Entonces, para mí esas objeciones son a veces lapidantes. Lo demás en general, pues tiene que ver con cómo lo presentas. Al Estado le gusta que le presenten las cosas como ellos quieren,
Obviamente, mientras no modifique lo que tú estás tratando de decir, pues tienes que adecuarte. Eso es fundamental. No imponer lo que tú crees que es como debería de hacerse el concurso o pensar como si tú fueras el cliente. Mejor dicho, no imponerte como si tú fueras el cliente, pensar más bien como si Ujú. fueras el cliente para que logres esa empatía y levantes rápidamente cualquier objeción o observación. Oh, está buenísimo, buenísima esa parte. Y pues antes de cerrar el episodio, Augusto, me gustaría que nos cuentes dónde pueden encontrarte quienes quieran conocer más de tu trabajo o ponerse en contacto contigo. Pues otra vez, soy Augusto Gutiérrez. Mi correo, no sé si lo puedan pasar, pero es augusto.gutierrez@glitz.com. Yo estoy en Perú, basado en Perú, pero estamos viendo también proyectos o alternativas o posibilidades en varias ciudades de Latinoamérica. Y nada, estaríamos más que encantados de poder ayudarlos en temas de gestión de proyectos, de contratos, no solo al gran cliente, también podrían ser a los contratistas, que son muchos y que muchas Claro. veces afrontan a un cliente que no necesariamente entiende todos los procesos, y ahí podríamos también ayudar al proveedor y no solamente al cliente. Oye, pues excelente, Augusto. Pues ha sido un gusto estar en este episodio contigo y esperamos tener nuevamente en otro episodio. Muchísimas gracias. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió, te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delphi Joana y Salvaluca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas B2B.